y les voy a preguntar respecto, respecto de cómo perciben ustedes, cómo se ve la diapositiva. Es mejor cuando yo uso el modo presentación. Eh, a ver si... colócalo en modo presentación para ver si sería... Porque igual hay que entender que puede que haya gente que no pueda leer bien. Sí, lo Eh, ven desde el celular a veces. Entonces yo digo, sí. oh, todo lo que está aquí, Entonces, ¿cómo pueden ver? Vamos, o sea, ya. yo desde mi computador sí lo puedo ver. Bueno, dimos de baja una televisión, que no sé de cuántas pulgadas será, pero no es muy grande. Y claro, yo tengo una pantalla gigante y lo puedo ver todo bien. Lo que pasa es que mi punto de vista, no sé si usted, Sebastián, ¿qué es lo que estudias tú? ¿Informática? Informática. Oh, yo estoy rodeado de informáticos. Sí, qué bien, qué bien. Mira, eh, a lo mejor no vas a saber esto, pero hay una forma de aprendizaje que se basa en de una filosofía, de una rama de la psicología también, que es la Gestalt, obviamente, de origen alemán. Y se trata de ir de lo general a lo particular, es decir, de una vista general del tema para después eh, analizar puntos específicos. Eh, entonces, yo me baso en eso porque yo encuentro que es la mejor forma de aprender. Yo tengo una mente bastante lógica y podría decir matemática, a pesar de que no estudié matemática, pero a mí me gusta que las cosas calcen, me gusta hacer como eh, fórmulas para aprender. Creo que es más fácil. Perdón, no voy a tener que apagar acá. Está dando mucho calor. Ya, entonces, voy a poner la diapositiva para que ustedes puedan apreciar. El artículo lo dice todo. Vamos a hablar sobre el artículo. El artículo en general. ¿Qué tipo de artículos hay? Y cómo se comportan dentro de la oración. Entonces, la primera tabla está referida, esto lo analicé o lo desmenucé para ustedes ahora, como en partes de la oración. Todos los sustantivos tienen un género, eso lo saben. Y dentro de este género están los artículos entonces masculino, neutro, femenino y plural. Y en otra división tenemos los tipos de artículo. Bestimmt, que es el artículo definido, der, das, die. Unbestimmt, que es el indefinido, ein, eine, y no existe el indefinido plural. Por primera vez ordené los artículos de otra forma. Siempre pongo masculino, femenino, neutro y plural. Esta vez junté o puse al lado del masculino el neutro para que ustedes puedan ver que en general el indefinido, el negativo y el posesivo, aquí, ojo, solo el ejemplo mi, no está toda la tabla de los posesivos, son iguales. En masculino, indefinido ein, neutro ein. Masculino, kein como negativo, kein en neutro. Y el posesivo masculino mein,
y el neutro mein. Y puse lado a lado femenino con plural que comparten las mismas palabras. Les pongo distinto color para que ustedes nunca olviden que una se refiere al género femenino y el otro es el plural, ¿ya? Que hay que tenerlo aparte. Respecto del indefinido plural, es porque nosotros no podemos decir en alemán, en español no decimos, no podemos decir voy a comprar unos chocolates. Eso gramaticalmente es incorrecto. Yo digo voy a comprar chocolates. Me faltan unos tomates. No, me faltan tomates. ¿Ya? Eso hay que tenerlo siempre en consideración. Entonces, en la oración, generalmente, en oraciones simples, sencillas, recuerden que estamos a nivel básico, empezamos con un sujeto que va a tener cualquiera de estos artículos delante y luego un sustantivo que va a corresponder a estos distintos géneros. Luego de este sujeto va a venir el complemento. Pero para que venga un complemento tiene que haber un puente de unión que va a ser siempre el verbo, ¿ya? Vamos a ver cuál es el complemento. Ah, no vamos a ver eso, lo puse en otro orden, perdón. Para que ustedes se dieran cuenta, sobre todo, porque es mucha información y hay que procesarla. Mira, acá, fíjense que vi mucha, me lo salté. Qué vergüenza, ya. Esto lo estaba haciendo recién, porque estaba pensando cómo simplificar más la, la presentación. Entonces, voy a hacerlo rápidamente. Acá. ¿Por qué me quedo con meine? Acá nosotros podemos observar que usé los distintos artículos para los ejemplos, porque me interesaba mucho que ustedes vieran en la práctica. Es como, me imagino para ustedes que son informáticos, matemáticos, es como que yo les mostrara la tabla de multiplicar. Qué fome. Pero fíjense, en el sujeto de la oración, los artículos que ustedes van a encontrar son estos. ¿Ya? Hay otros artículos como el demostrativo, que si son más avanzados, no los vamos a incluir en esta parte del taller. Pero para que vean, estas son oraciones muy simples. Der Vater ist freundlich, significa amistoso. Ein Vater ist freundlich. Un padre de lo que hay por ahí, es amistoso. Kein Vater ist freundlich. Ningún padre es amistoso. Und mein Vater ist freundlich. Mi padre es amistoso. Obviamente que por el ejemplo que estoy dando, el sentido de la oración es más, voy a dividir ya, es más lógico yo diría a lo mejor en las últimas dos, ningún padre es amistoso, o mi padre es amistoso, porque el padre, si es que no especifico, queda como raro,
¿Ya? Todos estos ejemplos van a quedar raros, porque son frases, es decir, no son oraciones completas. ¿Ya? Lo que está en colores, der Vater, das Kind, die Mutter, die Studenten, todo esto es el sujeto de la oración. Y como ven, están todos los mismos artículos que están aquí en la tabla. En el plural, solo pongo, para el indefinido, solo pongo Studenten, ¿ya? No pongo el artículo, solo el sustantivo. Ok, vamos entonces a la tabla que continúa, que es la del complemento directo. En general, el complemento directo es algo súper común en una oración y se refiere a lo que ese sujeto hace. Por ejemplo, tiene, compra, come, busca, bebe, trae, lleva, etc. Cada vez que yo uso un verbo que necesita un complemento, va a ser un accusative object, es decir, vamos a encontrar los masculinos modificados respecto de la tabla del sujeto y solo los masculinos. El der va a convertirse en den, ein en einen, kein en keinen y mein en meinen. Entonces, para ver una oración con un verbo transitivo, que son los que necesitan el complemento, vamos a ver estas oraciones. Ahora ya no copié el modo de al lado, porque en realidad no, yo creo que ya no es necesario. Entonces, veamos la estructura. Tenemos nominative object, que se refiere al sujeto. Y tenemos acá el ejemplo de Vater. Uso estas palabras, estos sustantivos, porque la unidad que estábamos pasando, el vocabulario que estábamos pasando, con el artículo definido, der Vater. Luego, meine Schwester, mi hermana. Ein Kind, un niño. Un infante, podríamos decirle, porque no sabemos si es varón o es niña, ¿ya? Und meine Großeltern, mis abuelos. Con estos ejemplos, ustedes ven que también corresponden. Großeltern es plural, mis, meine, ein Kind, un niño, está acá también en la tabla del sujeto, meine Schwester, mi hermana, und der Vater, el padre. Y acá abajo, perdón, al lado tenemos verbos transitivos. El verbo kaufen, que tanto nos gusta ahora, comprar. El verbo trinken, beber. El verbo essen, comer. Y el verbo haben, tener. Obviamente aquí en la oración están conjugados porque están acompañando a un sujeto. ¿Ya? Der Vater kauft. El padre compra. Si yo hago una pausa y me quedo acá, yo sé que no es necesariamente esa la respuesta que pido, pero todos mis estudiantes van a quedar inquietos porque necesitan saber qué es lo que compra. El padre compra
algo. Cuando yo puedo poner ese algo detrás del verbo, significa que este verbo es transitivo, necesita un complemento. Y fíjense entonces que detrás del kaufen, inmediatamente, sin haber ninguna otra palabra, tenemos el artículo posesivo mein, mi, auto. Auto, como lo vemos, es neutro, entonces escribí también en neutro el artículo posesivo. Der Vater kauft mein Auto. El padre compra mi auto. Meine Schwester trinkt. Mi hermana bebe. Puedo decirlo como declaración, pero en el fondo, ¿qué tiene de malo? Yo también bebo, toda mi familia bebe, todos los seres humanos beben. El problema podría ser lo que bebe, ¿cierto? O cuánto bebe, pero bebe algo. Y aquí lo que bebe, ustedes lo ven en azul, que es el color que elegimos para el masculino. Y sabemos entonces que es el masculino el que se ve influido, modificado a raíz de este verbo, trinken, verbo transitivo. Entonces, Orangensaft, jugo de naranja, que es masculino, igual que en español, el jugo de naranja. Es bueno porque no siempre coinciden. El jugo de naranja, ya no voy a poder usar la tabla del sujeto porque no está dentro del sujeto de la oración, está dentro del complemento directo. Entonces, tengo que fijarme en cómo se ha modificado el artículo masculino y lo aplico. Entonces, mi hermana bebe un jugo de naranja. Meine Schwester trinkt einen Orangensaft. Luego tenemos el ejemplo en neutro al sujeto. Ein Kind isst. Este verbo ist con dos S es el verbo essen. El verbo essen, cuando se conjuga, tiene una modificación en la raíz. Acuérdense, igual que el verbo volver, el verbo dormir, ¿ya? No es tan raro. Ein Kind isst die Kekse. Un niño come las galletas. ¿Por qué sé que son las galletas? Porque acá yo lo noté con naranja para ustedes. La palabra en singular es der Keks. ¿Ya? Aquí no jugué tanto con los colores para no ser demasiado estímulo, pero entonces el niño come. ¿Qué come? Las galletas. Verbo transitivo, y entonces, como no afecta este verbo al artículo, que está acá en la tabla arriba, lo dejo igual. Y meine Großeltern, mis abuelos, haben, tienen. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen tus abuelos? Dilo de una vez. Keine Sonnenbrillen. Y acá encontramos la forma de negar un sustantivo. Qué entretenido. Después tenemos que aprender cómo se niega un verbo o cómo se niega un adjetivo o un adverbio. Es muy fácil, pero acá estamos negando la tenencia de un sustantivo, de un elemento concreto, ¿ya? Mis abuelos tienen ningunas, perdón, no corresponde al español, tienen ningunos
lentes de sol, Sonnenbrille. Cuando nosotros traducimos, por supuesto, lo adaptamos a la forma en que nosotros lo decimos. Mis abuelos no tienen lentes de sol, ¿ya? Esto sería, acá esta diapositiva, estaba pensando si es que tienen alguna duda o van más o menos siguiéndome. Sí, la vamos Ya. siguiendo. Por lo Isabel, menos yo. qué Sí. linda que estás, qué rico, gracias. Ya, nos van siguiendo. Esto, Sí. acuérdense, yo lo dije en la clase pasada, preciosa, no es algo que tengan que entenderlo la primera vez. Yo me imagino que como cuando les ponen una ecuación de tercer grado, una cosa así, en que hay que ir procesando. Hay que procesar y todas las veces que sea necesario yo lo voy a repetir. Por lo tanto, entonces, con la venia de Isabel, vamos a continuar. Ahora, preposiciones. Nosotros en español tenemos también las preposiciones. Yo comenté que mi mamá se las sabe todavía. Yo no me las sé en español, pero sí me las sé en alemán. A veces es un conflicto, porque cuando me quiero acordar cómo es en español, como me las grabé en alemán, me pierdo. Y por eso no puedo hacer un puente perfecto. Yo realmente me disculpo, pero me pasa eso. En alemán, las preposiciones son súper importantes. ¿Por qué? Vamos a ir mirándolas. Tenemos preposiciones que obligan a que después de ellas, inmediatamente después, lo que venga, el artículo y el sustantivo que venga, se le aplique la regla del acusativo. Es decir, solo va a cambiar el artículo masculino, cualquiera de ellos, ¿ya? Si der Vater, den Vater, einen Vater, keinen Vater, mein Vater, como sea, ¿ya? Y son estos 5. Durch significa a través. Für significa para. Gegen, contra. Ohne significa sin. Y significa alrededor. Entonces imagínense una oración y digo, oh, está el artículo für. Eso significa que si lo que para alguien, ese alguien es masculino, yo tengo que cambiar el artículo, ¿ya? A cómo se hace o cómo se usa en el complemento directo. Luego tenemos otras que ya los conocemos. Los conocemos y no lo traté más en profundidad porque no tenía sentido todavía. Y se llaman dativ preposiciones. Dativo, ¿ya? Y son 7, 2 más que antes. Aus, que significa de o desde. Bei, que significa junto a o cerca de. Seit significa desde hace. Mit significa con. Nach significa hacia. Von, acuérdense la pronunciación. Von significa de. Y zu significa a. ¿Qué va a pasar con estas preposiciones? Para que recuerden, nosotros decíamos, ich komme aus der Schweiz.
sabemos ya que Schweiz, Suiza, es un país con artículo femenino en alemán, die Schweiz. Entonces, al ver nosotros la preposición aus adelante, estamos obligados a cambiar el artículo femenino a der. Pero sigue siendo femenino, no es que ahora sea masculino, ¿ya? Es una modificación del artículo que no tiene que ver con el género. Vamos a ver un ejemplo más abajito. Y así, cada una de estas preposiciones va a cambiar el artículo del sustantivo que viene a continuación. Recuerden que detrás de ellas va a venir el artículo, inmediatamente. Y acá voy a tener que bajar un cuadrito. Eso. Acá tenemos las Wechselprepositionen. Wechsel significa cambio. Es decir, yo como trataba de explicarlo, es como cuando uno va a un restaurante y vas con alguien que te acompaña y esa persona dice, yo quiero un lomo con papas fritas. Yo lo escucho y me interesa, pero en realidad no estoy segura. No estoy segura. Y yo digo, sí, yo quiero un lomo, pero... Y tiene que preguntarle a alguien. Tiene que preguntarle con qué quiere el lomo. Y estas preposiciones le preguntan al verbo. Entonces, fíjense que an, que significa a, para o en, auf, sobre o encima, encima de, hinter, detrás, in, en, neben, al lado de, über, por encima de. Hagamos una diferenciación. Auf, a ver, aquí tengo mi calendario. Auf significa esto. Toco la superficie del calendario. Auf. Über es encima. No lo toca. Está en el aire por encima. ¿Ya? Nosotros decimos, ¿dónde están las llaves? Encima de la mesa. O, ¿dónde está el libro? Sobre la mesa. No hacemos distinción, pero en alemán sí hay que hacerla, porque ambas palabras, über y auf, tienen distintos significados, ¿ya? Eso siempre es lo que les insisto, en que es mucho más exacto el alemán para describir las cosas. Sigamos con la preposición unter, que significa debajo, vor, que es delante de o antes, y zwischen, que significa entre o entre medio, ¿ya? Quiero aclarar que en la medida que uno va avanzando en el idioma, estas preposiciones adquieren otros significados también, que son un poco más complejos, pero no es lo que queremos nosotros para este taller. Vámonos a los ejemplos. Para no confundirnos, copié la tablita del sujeto, del complemento y agregué la del dativ. El dativ es el tipo de declinación que va a tener el artículo en el complemento indirecto de la oración. Wow, ya tenemos el sujeto,
tenemos el verbo y tenemos en la práctica 3 tipos de complemento. El complemento directo, que correspondería a accusative, el complemento indirecto, que corresponde a dative, y los complementos circunstanciales, que en general están relacionados a las Wechselpreposiciones. Entonces, si se fijan, el artículo masculino der, que ya sabíamos que se modificaba a den en accusative, en dative va a pasar a dem. El femenino quedaba igual en nominativo y en acusativo, die, pero en dativo pasa a ser dea. Sigue siendo femenino, no cambia, no porque se llame igual que el masculino en nominativo va a ser masculino nominativo, no. Es el femenino en dative. El neutro, das nominative, das accusative, no había ningún cambio. Pero, fíjense, sí cambia a dem, igual que el masculino. Y para poder diferenciar el género en las oraciones, cuando el artículo se vea igual, yo les puse color. Le pongo color, sí. Le pongo color porque a mí me gusta enseñar y yo quiero que ustedes aprendan y entiendan. Por eso, por favor, no tengan cuidado de interrumpirme. Hablen, preguntan, porque yo no puedo saber si están entendiendo si no me hacen la observación de que algo no está claro, ¿ya? Y en el ejemplo de los plurales, vemos que tenemos die en nominative, die en accusative, pero en el dativo, es decir, complemento indirecto, el artículo va a cambiar a den. Por eso decimos, ich komme aus den USA. Yo vengo de aus den USA. El país solo se llama die USA. Pero cuando digo que vengo de, uso la preposición dativa aus, debo cambiar el artículo a den. Y aquí hay una colita que explica que muchos sustantivos van a necesitar también una pequeña modificación y van a tener una N al final, aunque ya estén en plural. Por ejemplo, el neutro, das Kind. El plural es Kinder. Y en dativo plural, Kindern. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con el dativo no lo vamos a tocar prácticamente. A mí me gusta, como le decía a Sebastián y a Joan, antes de que tú entraras, parece, Isabel, a mí me gusta mostrar el panorama general y de ahí irme a lo particular. Así que vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos, dice Beispiel. Beispiel significa ejemplo. Tenemos el ejemplo, mein Mann, mi marido, mi hombre, mi marido, spaziert, pasea, durch einen Wald. Entonces, ayudémonos de los colores. Ya sabemos que mi marido es masculino, está en azul. Pasear. El verbo pasear es un verbo intransitivo. Yo no puedo decir
yo paseo el bosque. Nosotros pensamos que podemos hacer oraciones así, pero están mal. Por ejemplo, yo paseo al perro, pero ese no es un artículo al, es a él. Es una contracción que tiene a, preposición a. ¿A quién? A el perro, ¿ya? Entonces, si se entendió, yo paseo, y acá durch tiene el significado de a través. Me ocurrió ponerle un artículo indefinido, la palabra Wald, der Wald, el bosque. Mi marido pasea a través de un bosque. Eso es lo que dice ahí. Y acá al ladito, para que no nos olvidáramos, puse accusative, es decir, esta línea, la línea de la modificación del masculino solamente. Y me imagino, no sé si se puede ver, el einen lo puse un poquito más oscuro que Wald. Porque Wald es masculino, pero yo quería que se notara que haya una diferencia, que hay una declinación, igual que acá, un azul a un celeste, a un azul más oscuro, hasta llegar a un azul marino. Todos son masculinos, pero son los que han declinado el artículo. Die Frau, la mujer. Kommt, viene, ya sabemos. Ich komme aus Chile. Ya, esta mujer, para el ejemplo, viene de Suiza. La Suiza, die Schweiz. Ah, pero tiene la preposición aus. Y la busco, y está dentro de la tabla de los dativos. Entonces yo sé que tengo que aplicar la tabla y buscarlo aquí en esta columna. Como Schweiz es femenino, le pongo artículo der. Die Frau kommt aus der Schweiz. Y aquí está indicado que es un dativo. Siempre, siempre, siempre aus va a ser dativ. Cuando tenemos que aprender alemán, una de las cosas que nos hacen memorizar son estas preposiciones. Porque nos sirven mucho las preposiciones, nosotros ni siquiera las pensamos. Yo jamás he pensado en una preposición, o me quedaba atascada en una preposición. Uno habla, hermano. Entonces a lo mejor no las valoramos lo suficiente. Y acá, los dos últimos ejemplos tienen que ver con las Wechselpreposiciones. Y no usé diferentes, sino que usé la misma para que ustedes puedan captar cuál es la idea. Entonces, veamos. Ein Baby, un bebé, ist, verbo sein, ser o estar. Acá vemos que está en la calle, como decimos nosotros. ¡Uy! Encontré una guagua en la mitad de la calle. Más de alguna vez lo he visto. Pero como estamos en un idioma mucho más exigente en detalle, vamos a llegar así. Ein Baby ist auf. Buscamos sobre, encima. Primera diferencia. No está en la calle. En la calle, para los alemanes, decir eso es que está
sumergido, no puede ser sumergido porque es concreto, pero está enterrado en el concreto. En es una, o auf, es decir, en, como decimos nosotros, es una preposición que contiene. Tú estás adentro, estás rodeado, arriba y abajo de algo, ¿ya? Por eso se usa la preposición auf, porque cuando yo estoy afuera, camino sobre la calle. ¿Se entiende? Me imagino. Estoy sobre la calle. Y para eso también vimos que para poder dirimir cuál era el lado, cuál era la columna que iba a elegir en el fondo esta preposición, si la del acusativo para la declinación o la del dativo, uno se tiene que fijar en el verbo. Y el verbo está representado por un punto que quiero que se entienda como un punto fijo. A la diferencia con laufen, que es una flecha que indica movimiento o traslación o cambio, ¿ya? Entonces, ein Baby ist, punto fijo, auf, sobre, die Straße, la calle. Como este bebé está ahí y no se está trasladando, sino que está plantificado, sentadito ahí, pobrecito, voy a tener que ponerle el artículo dativo der al sustantivo Straße. Ein Baby ist auf der Straße. Luego pienso en otro ejemplo y se me ocurre usar una negación. Keine Kinder, ningunos niños. Laufen. Laufen significa caminar. Ojo. Estar y caminar. Caminar es una traslación, es un movimiento, hay una dirección. Por lo tanto, sucede en la misma calle, como decimos nosotros, sucede sobre la misma calle. Pero como la actividad es un movimiento, una traslación, esta preposición auf va a permitir que el artículo de Straße esté en acusativo. Entonces, ein Baby ist auf der Straße. Keine Kinder laufen auf die Straße. Ningunos niños caminan por la calle o sobre la calle. Ya. Necesito retroalimentación. ¿Se entiende más o menos o no se entiende nada o se entiende bien? Ahí entendí más que antes. ¿Sí? Bacán. Sí. Ya. Perfecto, se cultivan tanque. Entonces, Dafür, gegen, ohne, siempre, siempre, siempre los artículos va a corresponder al género, pero en la columna del acusativo. Solo modifico cuando hay un masculino. Dativ, Ausweisheit mit nach und zu, que me encuentro con estas preposiciones y yo sé a ojos cerrados, porque me las memoricé, que tengo que ver la columna del dativo y el masculino va a ser dem, el femenino dea, el neutro dem y el plural den, para resumirlo hasta ahí nomás, no complicar más.
En cambio, cuando estoy haciendo una oración y voy a usar una de estas, de las Wechselpreposiciones, tengo que mirar hacia atrás, hacia el verbo, y pensar si es que ese verbo es un verbo estacionario o es un verbo de cambio, de traslación, de dirección. Por ejemplo, ¿qué verbos de traslación? Caminar, ir, volver, llegar, venir. Todos esos verbos en nuestra mente tienen que significar un movimiento. No existe el venir cuando estoy quieto o esa persona está quieta. ¿Cómo va a venir si está detenido en una parte? Imposible, ¿cierto? Entonces, acusativo, siempre el verbo va a significar incluso un cambio. Fíjense que, ¿qué tipo de cambio? Morir. Yo estoy vivo en un momento y el morir es un proceso. Es un instante, espero que sea corto, la verdad. No me interesa que sea extremadamente largo, pero que sea un proceso corto, pero es un cambio. Por lo tanto, si yo pienso en una oración con el verbo morir, voy a tener que usar la columna del acusativo para lo que yo quiera decir. Otro proceso es el quedarse dormido. Yo estoy despierto y hay un tiempo que en general uno no lo percibe como largo, a menos de que quieras quedarte dormido, no puedas, en el que uno pasa de estar despierto a estar dormido. Ese tipo de cambio, traslación, cambio, movimiento, dirección, son verbos que van a necesitar con estas preposiciones, va a necesitar entonces acusativo. Pero si el verbo es un verbo que no significa eso, va a ser una elección, esa preposición, por la columna del dativo. Ok. Esto hay que verlo aplicado, ¿ya? Pero tampoco quiero tomarlo como un punto álgido, es importante, pero no es lo más importante ahora. Sí me interesaba mucho entregárselos, porque yo que hago clases, muchas veces reviso páginas, incluso veo videos de personas que están intentando explicar esto y en algunas ocasiones siento que es muy enredado o es demasiado simple y se le pasan detalles, ¿ya? Por eso les pregunto si están entendiendo. Ahora, vamos a pasar. Satzbau. Esto está completamente relacionado. Satz, la oración. Bau, construcción. Entonces es la construcción de una oración. Y es lo mismo, está repetido, pero vamos a echarle una mirada rapidita. Tenemos subject, sujeto, der Student. Predicat se refiere al verbo, hat, tiene. Y lo primero que vemos entonces, tenemos que pensar en el verbo y decimos, tiene que, tiene algo ya. Verbo transitivo, transitives verb.
¿Y cuál es la pregunta? Was. ¿Qué? ¿Qué tiene? Y no hay ninguna otra palabra ni dato acá directo al artículo. Der Student hat das Handy. Der Student hat die Lampe. Der Student hat die Karten. Der Student hat den Computer. ¿Se fijan? Ya no es der Computer, está en azul, masculino, sino que ya lo modifiqué. Y la modificación se basa en el verbo transitivo. Ok, acá tenemos un tipo diferente de verbo acá. El mismo sujeto, der Student, wohnt. ¿Se acuerdan que nosotros lo traducimos siempre así, simplemente como vive? Pero la traducción más apropiada es habita. El estudiante habita. Pero para completar la información, yo necesito que este verbo me dé a lo que falta, pero sin la preposición in no me sirve. Der Student wohnt en der Schweiz, en la Suiza. Vemos que está clasificado como un verbo intransitivo. Y la pregunta que uno puede hacer, que sirve a veces, ¿dónde? ¿Dónde vive? In der Schweiz. En la Suiza. Y cuando pregunto wo, es un lugar fijo. ¿Cierto? Yo no estoy moviéndome permanentemente, hay que tener un poco de lógica, en Suiza. Y si me moviera dentro de Suiza, sigo estando en Suiza, ¿ya? Der Student wohnt in der Schweiz. Y otro verbo que también es intransitivo, pero que tiene otro carácter, el de movimiento, de traslación, el verbo kommen, venir. Significa que esa persona está en movimiento para llegar a mí, ¿ya? Der Student kommt, pero igual necesito una preposición para que tenga sentido. Y la preposición nach significa tanto como en dirección a como después. Tiene un significado temporal y un significado local, ¿ya? Entonces, solo uso mi mente o mis torpeos, lo que sea, y yo digo nach. Aus, bei, seit, mit, nach. Es una preposición dativa. Entonces, el sustantivo y el artículo que vienen después de nach tienen que estar en dativo. Solo por el color ustedes debieran poder inferir que concert, que ya la vimos como palabra, la vemos verde. Por lo tanto, el artículo de concert es das. Das Konzert. Eso cuando está dentro del sujeto, del artículo original. Pero tenemos a esta preposición que es súper fuerte
y obliga a cambiar al artículo das por dem, tal como lo dice la regla de la declinación. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Profe, entonces in es como una simplificación de auf. ¿Por qué dices eso? ¿No estás Porque seguro? antes estábamos viendo y en la respuesta eran auf y después Aus der Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. sí. ¿Te acuerdas? Pero mira, el verbo acá es el verbo wohnen. Y yo decía, wohnen in, kommen aus. La oración kommen aus, yo vengo, si yo dijera acá, der Student kommt aus der Schweiz. Él viene de Suiza. Acá, der Student wohnt in der Schweiz, porque Suiza lo contiene, está dentro de Suiza. ¿Ya? Cuando hablamos de lugares muy grandes, se permite el in como para esta situación de país que no tiene techo Ya. adentro, ¿ya? Pero por eso es siempre importante en estas preposiciones, John, ves la preposición y dices ya, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Inclusive, antes de ver cuál es el sustantivo al que va a afectar de alguna manera, es ver el verbo. ¿Ver qué verbo es? Es un verbo de estado inmóvil o de estar contenido, o acá el verbo que es de trasladarse, venir a alguna parte, ¿ya? Y como te decía, las preposiciones tienen distinto significado. Por ejemplo, ich fahre nach Talca. Yo conduzco en dirección a o hacia Talca. Pero el mismo nach tiene el significado temporal, en el sentido temporal, como después. Ich komme nach dem Konzert. Yo voy a ir, pero después del concierto. ¿Ya? Y me imagino que en español también nosotros usamos las preposiciones y muchas veces tienen un sentido de localidad, un sentido de tiempo, de causalidad, tiempo, de localidad, ¿ya? Hay distintos enfoques para cada preposición. Como este es un taller, vamos a usar el ejemplo o el significado más simple de las preposiciones. Ahora, yo sé que estamos a 1 minuto, pero modifiqué esta tabla, Declinationstabelle. Esta es la tabla de la declinación, es como que les va a dar toda la información que ustedes necesitan para tomar en cuenta. Por supuesto no se la tienen que saber ni nada, es para que tengan la idea de qué se trata. Ok. Empecemos. Tenemos nominativ, lo hemos dicho 1000 veces, que es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración va a siempre responder a las preguntas
¿Quién o qué? ¿Quién bebe el jugo de naranja? O podría ser, ¿qué corre tan rápido? Un auto puede ser, ya una cosa inanimada. ¿Qué? Y como otro dato, que es información así como que no la iba a considerar, te dije, ¿por qué voy a tener algo más completo y esto menos? Cuando ustedes usan el verbo sein, estar, bleiben, que es el verbo quedar o quedarse, o el verbo werden, que significa llegar a ser. O yo voy a llegar a ser la mejor profesora de alemán. Cuando uso solo estos tres verbos, después, por supuesto, del sujeto, vamos a continuar con nominativo. Por ejemplo, Karin wird, conjugación de werden, Karin wird die beste Lehrerin, la mejor profesora. Oder Sebastián bleibt der beste Student. Significa que Sebastián se queda como el mejor estudiante, es decir, que era y continúa siendo el mejor estudiante. Pero el artículo no va a cambiar porque vamos a estar usando sein, bleiben o werden. Vamos a seguir acá. Cuando pensamos en el acusativo, van a tener un rol importantísimo los verbos transitivos. Cuando el verbo es transitivo, lo que viene va a estar en acusativo. Y hay algunas preguntas que también es información como extra que no voy a tocar ahora, pero sí vemos las preposiciones que van a tener un efecto sí o sí. Durch, für, gegen, ohne, están en negro porque son establemente acusativas siempre. Y tenemos las otras, las indecisas, las que necesitan la información del verbo, como an, auf, hinter, in, über, unter, vor, zwischen, y que son de traslación, de cambio, de dirección. Cuando el verbo que acompaña a estas que están en rojo es este tipo de verbo, solo vamos a usar esta declinación, ¿ya? Y el dativo responde a ciertos verbos y se refiere al complemento indirecto, es decir, que la acción verbo que realiza el sujeto recae indirectamente en ella. Por ejemplo, el hijo compra a su padre un auto. Entonces, el hijo es el sujeto. Compra, verbo transitivo. Claro, necesita comprar algo. ¿Qué es lo que compró? Un auto. El auto va a estar en acusativo, porque es el que responde a qué compra. Pero, ¿a quién se lo compra? Ese es el complemento indirecto, se lo compra a su padre. Entonces,
vamos a tener una oración parecida a esta. Der Sohn kauft dem Vater ein Auto. Y fíjense que en la tabla está ordenado así, nominative, accusative, dative, pero dentro de la oración, el a quién, el complemento indirecto, en alemán va primero. Entonces, yo compro a mi marido un chocolate. Esa es la oración normalmente estructurada, ¿ya? Y responden siempre la pregunta, ¿quién? ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Qué es lo que hago? Compro. Compro algo, ¿ya? Verbo transitivo. Lo que compro va a tener que estar en acusativo. ¿Y a quién se lo compro o para quién es? Va a tener que estar en dativo. Chan, chan. Son las 8:07. No quiero complicarlo más, pero necesito al menos que me hayan seguido y que pensando positivamente, lo que yo les estoy entregando ahora sea una base de consulta, porque lo que vamos a aprender ahora, que son las profesiones, vamos a tener por un lado el vocabulario, cuáles son las profesiones, pero van de la mano con el lugar donde trabajan y la hora o el horario en que se trabaja. Y después de ese tema vamos a pasar a comer y beber. Entonces, si ustedes están de acuerdo, me pueden preguntar, aprovechen el WhatsApp si pueden. Yo sé que tienen tan poco tiempo, lo siento. Pero si tienen las preguntas, díganmelas nomás. Yo modifico. Finalmente, aprender algo a la rápida y mal no tiene ningún sentido. Yo prefiero dejar un tema fuera o enseñarlo más por encima, pero la estructura del alemán para poder hablarlo, lo que estamos viendo ahora, es súper importante para todos los temas, ¿ok? Así es que voy a salirme de acá, si es que encuentro. Espero que no haya sido demasiado. Fíjense que tengo esta tabla de cómo se arma la oración: sujeto, verbo conjugado, complemento directo, dative, complemento indirecto, accusative, y el complemento circunstancial, que es como nosotros lo hemos aprendido en el colegio. A lo mejor la próxima clase hablamos rápido de esto y nos vamos a die Berufe, las profesiones, las ocupaciones, los trabajos, ¿ya? Así es que espero que tengan un súper lindo día, que tengan un excelente fin de semana y el próximo martes entonces nos encontramos nuevamente. ¿Ok? Ok, tschüss. Tschüss Johan, tschüss Sebastián, tschüss Isabel, tschüss Luis. Que esté muy bien, profesora. También Isabel, qué rico que pudiste venir.